Hoy vamos a hablar acerca de las patologías pleurales, en especial de derrame pleural, neumotórax y hematotórax. En cuanto al derrame pleural, vamos a ver que en condiciones fisiológicas existen una escasa cantidad de líquido pleural, unos 5 a 10 milímetros en cada hemitórax, y se denomina derrame pleural a la acumulación de líquido mayor al normal. Esta enfermedad o las enfermedades pleurales afectan a más de 3 mil millones de habitantes por año, lo que lo traduce como un 4 a 10% del total de enfermedades respiratorias. En cuanto a la etiología, vamos a ver que van a estar divididas en exudado y transudado. En cuanto al exudado, son aquellas que se producen a causa de un daño directo en la pleura. Por ejemplo, tenemos el caso de neoplasias como tumores de pleura primarias, infecciones como tuberculosis pleural, tromboembolismo pulmonar, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad pancreática, enfermedades ginecobstétricas como endometriosis, enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso, sistémico, drogas, hemotoras, entre otras. Y en cuanto al transudado, son aquellas que se producen de manera indirecta, y es decir, que no va a haber daño a nivel pleural. Aquí vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, obstrucción de la vena cava superior, etc. En cuanto a su clasificación, vamos a ver que se dividen en dos grupos que son transudados y exudados. Los transudados son consecuencias de un aumento de la presión microvascular o de la disminución de la presión oncótica de la sangre o la combinación de ambas. Aquí vamos a encontrar las proteínas son inferiores a la mitad de los valores hallados en el suero, clásicamente menor de 3 gramos por decilitro. La glucosa no se va a encontrar disminuida. La HDL tampoco, esta no va a aumentar, se va a encontrar no aumenta. Los recuentos de leucocitos van a estar por debajo de 1000 milímetros cúbicos y el colesterol inferior a una cuarta parte del valor sérico. En cuanto a los exudados, van a ser consecuencia de un aumento de la permeabilidad de la superficie pleural, en general por infiltración de diversas causas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar la disnea, dolor pleurítico ipsilateral, tos seca y taquimia. En cuanto a su fisiopatología, el derrame pleural provoca una alteración en la ventilación restrictiva con disminución de las capacidades pulmonares total, residual, funcional y vital forzada. Al producirse también hipoxemia, va a haber un aumento de la diferencia del alveolo arterial de oxígeno con desequilibrios de las relaciones ventilación-perfusión, por lo que va a llevar a un empeoramiento de la función de los músculos inspiratorios por descenso del diafragma. También va a haber derrames masivos que pueden provocar disfunción diastólica, con lo consiguiente afectan a lo que viene a ser el gasto cardíaco. Se va a producir un incremento de esta cantidad de líquidos si existe un aumento en la presión hidrostática en la microvasculatura, en el caso de insuficiencia cardíaca,
una disminución de la presión oncótica en caso de hipoalbuminemia, un aumento de la permeabilidad o inflamación, por ejemplo en el caso de las neumonías, un insuficiente drenaje linfático, por ejemplo en los cánceres, y el desplazamiento de líquidos del abdomen al espacio pleural, por ejemplo en la cirrosis. Ahorita vamos a pasar a lo que viene a ser el neumotórax. El neumotórax va a estar dado por la presencia de aire en la cavidad pleural proveniente de una lesión en el parénquima pulmonar, lo que va a conllevar a un colapso de este parénquima en mayor o menor grado según sea la cuantía del neumotórax. En cuanto a su clasificación, vamos a ver que esta se basa en cuanto a las causas invocadas en la producción de este mismo. Por ejemplo, tenemos de dos tipos, el espontáneo y el adquirido. El espontáneo se va a dividir en primario y secundario, y el adquirido se va a dividir en iatrogénico, que son procedimientos invasivos, y barotrauma, y también están dentro los traumáticos, que ya sea abierto o cerrado. En cuanto al neumotórax primario, esto ocurre en individuos aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas, y afecta a jóvenes con un pico de incidencia de los 20 a 40 años de edad. Es frecuente en varones, con predilección por individuos altos y delgados, y habitualmente fumadores. En cuanto al neumotórax secundario, estos les van a ocurrir a los pacientes con patología pulmonar previa. Estos suelen aparecer en personas de mayor edad, excepto en los casos de fibrosis quística. Por ejemplo, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a ser una de las causas más frecuentes, y la probabilidad de neumotórax va a ser mayor cuanto más avanza la enfermedad. Luego vamos a tener el neumotórax iatrogénico. Se suele producir como consecuencia de procedimientos invasivos torácicos como toracocentesis, biopsias pulmonares transbronquial, biopsia pleural, lavado broncoalveolar, punción alveolar transtorácica o cateterización de la vena subclavia. No obstante, puede ser también una complicación de otros procedimientos invasivos que involucren el cuello o el abdomen en el caso de una biopsia hepática. También tenemos el neumotórax traumático. Este se produce como consecuencia de un traumatismo torácico abierto o cerrado. En cuanto al traumatismo abierto, es consecuencia de una herida penetrante en el tórax, que pone en comunicación el espacio pleural y la atmósfera exterior, y a su vez suele lesionar también lo que viene a ser el pulmón. En el caso del neumotórax traumático cerrado, este está causado habitualmente por una fractura costal o rotura bronquial o lesión esofágica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta depende del grado de magnitud del neumotórax y de la reserva funcional respiratoria del paciente. Puede ser asintomática hasta un 10% de los casos, sobre todo en pacientes con un neumotórax primario. Algunas de las manifestaciones van a ser dolor torácico, disnea, tos, síncope,
hemoptisis y debilidad de extremidades superiores. En cuanto a su fisiopatología, vamos a saber que acá va a haber una laceración pulmonar, por lo cual va a haber una pérdida de aire, lo que conlleva que el pulmón colapse. O también puede haber una herida, por lo que el aire ingresa por lesión aspirante y una hipoxemia y pericapnia. O también puede ser por una válvula de unidireccional que produce lo que viene a ser el colapso pulmonar y lo que da al desvío del mediastino y la tráquea contralateral. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el hemotórax. El hemotórax va a ser la presencia de sangre en la cavidad pleural. No obstante, podemos encontrar líquido pleural con aspecto hemático durante la evaluación inicial de casos con derrame pleural. Tenemos que mencionar que el hematocrito igual o mayor de 5% es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural. En estos escenarios, el diagnóstico de hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural corresponde a un valor igual o mayor al 50% del hematocrito de sangre periférica. En cuanto a su etiología, vamos a tener las principales causas. Por ejemplo, en cuanto a las traumáticas, por ejemplo, un traumatismo torácico cerrado o un traumatismo torácico penetrante. En las espontáneas puede ser vascular, presencia de aneurisma o una disección de aorta o malformación en lo que viene a ser arteriovenosa. En las coagulopatías, por ejemplo, inducidas por medicamentos, enfermedades congénitas o en las misceláneas, por ejemplo, la endometriosis o en la exostosis. En cuanto a manifestaciones clínicas, estos pacientes van a presentar dolor torácico, hipotensión arterial, palidez, taquicardia, una respiración rápida y superficial, y disnea y taquipnea. En cuanto a su fisiopatología, vamos a presentar una respuesta hemodinámica con una pérdida de 15% o de 15 a 30% o de 30 a 40% o quizás una pérdida de más del 40%. También vamos a tener una respuesta respiratoria cuando el pulmón está colapsado o llega a colapsar. Y en cuanto a complicaciones, por ejemplo, en este caso, si la sangre en el espacio pleural se llega a coagular. En cuanto a la exploración física, vamos a ver en cuanto a la inspección. En el derrame pleural vamos a ver una desviación de la tráquea, asimetría, abombamiento del hemitórax afectado, movimientos respiratorios disminuidos, la horizontalización de lo que vienen a ser las costillas y el aumento de los espacios intercostales. En cuanto al neumotórax, vamos a ver lo que viene a ser la asimetría torácica. También va a estar presente el abombamiento del lado afectado, la disminución de la excursión respiratoria del lado afectado y el ensanchamiento de los espacios intercostales
y los movimientos respiratorios disminuidos. En el caso del hemotórax, va a haber cianosis, ingurgitación yugular, desviación de la tráquea, enfisema subcutáneo, inmovilidad del hemitórax y respiración paradójica. En cuanto a la palpación, en el derrame pleural vamos a encontrar la ausencia de vibraciones vocales, la disminución de la elasticidad, disminución de la expansibilidad torácica, y en cuanto al neumotórax va a haber la disminución de las vibraciones vocales, la expansibilidad disminuida también, latido chonque de punta que va a estar desviado al lado sano y la tráquea desviada también al lado sano. Y en el hemotórax va a estar dado por la presencia de dolor a la palpación, crepitación y disminución de la expansión del tórax. En cuanto a la percusión, en el derrame pleural va a ser mate. También vamos a ver la desaparición del área timpánica y el aumento de la matidez a nivel de lo que viene a ser la columna vertebral. En cuanto al neumotórax, aquí vamos a ver hipersonoridad o hipertimpanismo. Va a estar timpánico el área hepática en un neumotórax derecho, y en cuanto al área cardíaca, si este neumotórax es izquierdo, y el hemotórax va a haber presencia de matidez o hipersonoridad. En cuanto a la auscultación, en el derrame pleural vamos a ver que hay una ausencia o un silencio respiratorio o una abolición respiratoria, la presencia de ecofonía, soplo pleural y pectoriloquia. En cuanto al neumotórax, va a haber disminución o abolición de lo que viene a ser el murmullo vesicular y un silencio respiratorio, y el hematotórax va también a haber una disminución o abolición del murmullo vesicular y también va a estar lo que viene a ser la presencia de un silencio respiratorio. Muchas gracias.